Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. El día de hoy continuamos nuestro tema de matrimonios. En esta parte de la disciplina a los hijos, continuamos este aspecto de nuestro pasaje bíblico en Efesios, el punto de no provocar a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. El día de hoy titulemos de esta manera esta enseñanza número 24. Nosotros los padres, en esta parte de la disciplina, debemos considerar algunos detalles en su aplicación, ¿sí? Este aspecto de no provocar a ira a nuestros hijos es, por supuesto, muy importante de tomar en cuenta. Vamos a nuestro pasaje, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en este momento, pues ya con todo lo que hemos estado abundando en esta parte de la disciplina, pues este mandato, ¿sí?, que nos hace el apóstol Pablo, en criarlos en disciplina y amonestación del Señor, pero no provocándolos a ira, ¿cierto? No provocándolos a ira, pues debemos también tener mucho cuidado, porque en esta parte, bueno, pues muchos de nuestros hijos ya están en una edad que pueden aprovechar, ¿verdad?, este mandato, ¿sí? Y debemos tener, por supuesto, los principios correctos de una manera centrada, ¿sí? No podemos caer en el chantaje emocional, ¿verdad? Muchas veces este versículo pudiera ser mal utilizado, ¿sí?, y llevarse hacia un chantaje emocional por parte de nuestros hijos, ¿verdad? Y los hijos podrían reaccionar de esta manera: papá, esto que estás haciendo conmigo me enoja, ¿sí? Tu disciplina me está llevando a un enojo, me está llevando a una actitud de ira, ¿sí? Entonces, algo está mal, ¿sí? Eso podría ser el argumento de nuestros hijos, ¿verdad? Estás haciendo algo mal porque lo que estás aplicando en disciplina hacia mí me hace sentir mal, me hace sentir enojado, ¿verdad? La Biblia dice que tú no deberías estar haciendo eso, ¿verdad? La Biblia dice que yo no me debería sentir enojado con esa aplicación de la disciplina, ¿verdad? ¿Qué es esto? Mire, esto es una actitud totalmente infantil, ¿verdad? Y vemos aquí que se refleja inmediatamente el egocentrismo, ¿verdad? Esta actitud nos muestra que pues esa personita, ¿verdad?, está mostrando este modo de pensar, ¿verdad?, que no es correcto, ¿sí? ¿Cuál es su lógica de mi hijo, de mi hija en este momento? Mis emociones son la medida de tu amor, ¿sí? Así que si yo no estoy feliz, tú no me estás amando correctamente, ¿sí? Y miren, y esto lo podemos ver incluso nosotros, ¿verdad? Todos hemos experimentado esta clase de manipulación, ¿sí? Pero entendemos que el apóstol Pablo no quiere decir que Jesús debe de cuidarse de no hacer enojar a las personas, ¿verdad? Vemos que él no se comportaba así, ¿verdad? Él, pues en su ministerio, nunca pecó, ¿sí? Él amó perfectamente, ¿sí? Pero es cierto, hizo enojar a mucha gente, ¿sí? Sus enseñanzas, lo que él llevó a cabo en su ministerio, hizo enojar, enfurecer a muchísima gente. Entonces, pues, dado que todos los hijos son pecadores, aún el mejor, más cariñoso y pues tierno uso de la autoridad que se dé, pues a veces aún esto provocará, ¿no?, el enojo en algunos hijos. Así que, pues, el punto de este versículo 4 es advertirnos a nosotros los papás que hay una enorme tentación en lo que nosotros tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir, ¿verdad? Hay esa tentación en caer en esas actitudes desbordadas de enojo, ¿verdad? Todo esto debemos tener mucho cuidado porque, bueno, pues está esto lo que se refiere, ¿sí?
Y por supuesto, si nos lo está hablando la Biblia, pues es que es posible evitar todo esto, es posible que lo evitemos, ¿sí? La mayoría de nosotros somos conscientes de estas cosas, ¿verdad? Para nosotros son obvias, ¿no? Muchas de estas, ¿verdad? Los gritos, ¿verdad? Los castigos injustos, ¿verdad? Muchos de nosotros así nos hemos comportado, así nos comportamos, ¿verdad? Los castigos excesivos, ¿sí? La hipocresía, ¿sí? Los desprecios verbales, ¿sí? Todo este tipo de actitudes que nosotros muchas veces tomamos, ¿sí? Sin embargo, aún más importante que esto, que es tan obvio, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos que ir todavía más a la profundidad de esto. Si tenemos que ir a la raíz, ¿sí? No solamente es evitar que salgan estas cosas, sino que vayamos nosotros a la raíz de todo esto, ¿sí? A lo que produce este enojo, ¿sí? Lo que nosotros está sucediendo, ¿sí? Dentro de nosotros mismos como papás, ¿sí? Debemos ahí nosotros tomar este desafío para entrar ahí, a ese punto central y ahí trabajar en esto, ¿sí? Como un ejemplo, ¿no? Piense en la humanidad, ¿no? La cual pues está apartada de Dios, ¿no? Y no tiene pues mucha relación con Dios. Ahora, Él no causó dicha enemistad, ¿no? Eso lo sabemos. Sin embargo, aunque Dios nunca haya hecho nada que pues legítimamente haga que nos enojemos con Él, Él ha hecho algo con relación a esta ruptura, ¿no? De nuestra relación con Él. Él ha tomado iniciativas para sanarlas, aunque Él no lo haya provocado, ¿no? Y pues es necesario recordar que esas iniciativas le resultaron infinitamente costosas, ¿no? Eso lo sabemos, lo podemos ver en la Escritura. Y mire, vamos a ver lo que Pablo dice acerca, pues, de vencer el enojo con relación a la condición de Dios Padre. Miren, vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 31. Y pues uno podría aquí decir que Dios está hablando a sus hijos, ¿no? Mire, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora vamos al capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta porción vemos cómo pues, el apóstol Pablo nos indica, ¿verdad? Este procedimiento para evitar y vencer ese enojo. Como dice mi esposa, vemos aquí que está hablando, refiriéndose a la amargura, a toda amargura, a esa furia que hay, ¿verdad? El enojo, las palabras ásperas, ¿verdad? Esas, incluso las calumnias que salen de nosotros, ¿verdad? Todo que corresponde a esa mala conducta, ¿verdad? Todas esas malas actitudes, ¿sí? Dice la Escritura que hay que quitarlo. Y ahora dice, tenemos que ser amables unos con otros, ¿verdad? Mostrar un buen corazón, ¿sí? Perdonarnos unos a otros, ¿sí? Y todo esto, pues, como mi esposa lo está poniendo de ejemplo, bueno, pues esto es un mandamiento, son mandatos, ¿verdad? Son órdenes que se nos están dando aquí. ¿Qué nos está ordenando claramente? No se enojen. ¿Y qué nos está mandando también? Perdonen, ¿sí? Perdónense, no se enojen y perdónense. Si ya se enojaron, perdónense, ¿sí? Pero, como bien sabemos, las órdenes en sí mismas no tienen el poder para hacernos a nosotros llevarlas, ponerlas en práctica, ¿sí? No hay ese poder en la orden misma. Ahora, aquí también viene implícito, bueno, el poder, viene la capacitación, viene aquí también incluida la capacitación. Continúa en este pasaje diciendo, perdonándoos unos a otros, ¿sí? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así que
aquí vemos a nuestro Padre en el cielo, pues llevando a cabo esta obra costosísima, como dice bien mi esposa, ¿sí? Esta obra que costó un gran precio, ¿sí? Dios el Padre enviando a su propio Hijo, enviando a su propio Hijo. Dios dice, los ha perdonado a ustedes. ¿Por qué nos ha perdonado? Por medio de Cristo, por medio de Cristo. Él envió a su propio Hijo para pagar el precio de nuestra ira, esa ira pecaminosa que hoy nosotros, en nuestro caso ya particular, los papás, los padres, varón, usted y yo, esa ira que tenemos, esa ira pecaminosa, Cristo ha pagado por ella. Dios el Padre envió a su Hijo, Él asumió ese gran costo, pagar ese gran costo, ¿sí? Nuestro Padre no solamente está diciendo, no se enojen, ¿verdad? No se enojen, quítense ese enojo, no, sino que Él, a costa de ese gran precio, ¿sí? Un gran precio que Él ha pagado, Él mismo ha pagado, Él venció su ira y venció nuestra ira, ¿sí? Todo esto lo hizo en la muerte de Jesús. Luego, en el versículo siguiente, ahí en Efesios 5:1, dice explícitamente, ¿no?, que está cumpliendo el papel de un padre en esto. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Pues dice, por lo tanto, pues imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Aquí podemos ver, ¿no?, que somos hijos de Dios, ¿no? Y si estamos unidos a Cristo por fe, Él es nuestro Padre, y esto es, ¿no?, a través del sacrificio de Cristo que podemos llamarle a Dios Padre, ¿no? Y Él ha tomado iniciativas pues muy dolorosas, ¿no?, para vencer su ira y nuestro pecado, nuestro enojo. Así es, somos amados, ¿verdad? Somos amados por Dios, infinitamente amados por Dios en Cristo. Somos amados por Dios en Cristo. Así que hoy, papás, tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y todo esto tenemos que hacerlo de la misma manera que Él. Tomemos la iniciativa. Así como a Dios el Padre no consideró que fuera costoso y doloroso todo lo que Él tenía que hacer, así también nosotros, no importa lo doloroso que sea para nosotros como papás, o que cosas que ni siquiera hayamos hecho antes, ¿verdad? Esto también es de considerar. Hay cosas que nunca hemos hecho, pues ahora las tenemos que hacer para impedir que sigamos produciendo esa ira en nuestros hijos, para impedir que surja ahora ese enojo, ¿sí? Tenemos que tomar nosotros la iniciativa. Y es por esto que estamos dándonos cuenta que primeramente la batalla está en el corazón de papá, ¿sí? En el corazón nuestro como papás, ahí está entonces la batalla, ¿sí? Y esta batalla, ¿de qué consta? Mire, no se trata solamente de que dejemos de hacer ciertas cosas que enojan a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejar de hacer, ¿verdad? Voy a elaborar una lista de las cosas que tengo que evitar, ¿verdad? Porque eso lo hace enojar, ¿verdad? Ya no voy a gritar, ya no voy a pensar mal de lo que está haciendo, ¿verdad? No se trata solo de eso. Recuerde, la batalla es en el corazón, ¿sí? Tenemos entonces que comenzar a vivir de una manera diferente. Esto es lo que tenemos que hacer. Se tiene que vivir de una manera diferente. Tenemos que abandonar ese modo en el cual ya hemos vivido, ¿verdad? Ese modo anterior, ¿verdad? Que estábamos tan acostumbrados, ¿verdad? Ese modo impaciente, egoísta, desconfiado, irritante, ¿sí? Es decir, tenemos que comenzar a hacer las cosas de una manera que despierte en el corazón de su hijo una perspectiva diferente, ¿sí? ¿Cómo es esto? Una perspectiva diferente, algo que a nuestro hijo le permita ver que detrás de esa disciplina hay un papá que le ama, hay un papá que desea por sobre todas las cosas hacerle bien, un papá que desea edificarle, un papá que busca prevenirle de las tentaciones, advertirle de los desastres, que busca enseñarle lo que el Señor espera. ¿Qué es lo que el Señor espera? Yo en mi disciplina tengo que mostrarle que el Señor, nuestro Dios, espera de nosotros obediencia y fidelidad. Que esto lo traducimos, como decimos, como creyentes, amor a Dios.
Mire, la idea pues es que en todo usted venza su propio enojo, ¿no? Y lo reemplace por un gozo bondadoso. Un gozo tal que se desborde y alcance a sus hijos, ¿no? Recuerde la escritura, lo que está en el corazón, pues determina lo que uno habla, ¿no? Lo que uno dice. Miren, vamos a Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, así es. Si el corazón está enojado, la boca pues sonará enojada, ¿sí? Eso es inevitable, ¿sí? Cuando la boca del papá pues casi siempre suena así, ¿verdad? Puros enojos, puros gritos, pura ira, palabras excesivas, ¿verdad? Pues todo esto va deteriorando poco a poco las emociones de su hijo, ¿sí? Progresivamente se va provocando en él o en ella ese estado intenso y prolongado de intranquilidad, de desazón, de angustia, ¿sí? En otras palabras, ser el tipo de padre que Dios nos llama a ser significa entonces ser el tipo de cristiano y el tipo de esposo cristiano que Dios desea, ¿eh? No hay más, ¿eh? Y para esto, hermanos, varones, padres, para esto la clave es mirar a Cristo crucificado por usted. Cristo crucificado por mí, ¿sí? Ser cristiano significa recibir libremente el perdón de Dios por todas nuestras fallas y por todo nuestro enojo. Sí, esto pues significa dejar que la bondad de Dios en Cristo pues derrita todos esos años de ira, ¿no? De enojo, de dureza, de frustración, de insensibilidad, para ahora dejar pues que esa sanidad fluya a otros. Miren, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó, Dios es bueno con usted, Dios es bueno con nosotros, es misericordioso con usted. Pues hermano, todo esto es gracias a Cristo. Si Dios es bueno con usted, es gracias a Cristo. Si Dios es misericordioso, es bondadoso con usted, hermano, todo es gracias a Cristo. La manera es mirar la cruz de Cristo, ¿sí? Todo esto es gracias a Cristo. Por lo tanto, nosotros padres, nosotros los papás que estamos en Cristo, podemos hacer esto, ¿sí? Estamos ya capacitados por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo esto. Hoy podemos nosotros dejar de lado ese enojo, podemos quitarlo, ponerlo aparte de nosotros. Hoy podemos perdonar y podemos experimentar y despertar en nuestros hijos esa bondad, ¿sí? Que incluye toda esa serie de emociones hermosas, ¿verdad? Que quizás el enojo de usted estuvo destruyendo todos estos años, ¿sí? Esas emociones pues pueden volver a resurgir, ¿sí? En usted y por ende fluirán a sus hijos, ¿sí? Miren, dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y esto es más bien pues que hagan lo que Dios hizo, ¿no? Lo que Él hizo por nosotros, pues fue muy costoso, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros podría hacer lo que Él hizo, ¿no? Que no escatimó a su propio hijo a fin de rescatar a otros hijos, pues de su propia ira, ¿no? Y del enojo rebelde de ellos, ¿no? Y pues Dios no nos llama a hacer esto antes de hacerlo Él, ¿no? Por nosotros. Vemos que pues Él nos pone el ejemplo, ¿no? Y ese es el Evangelio, ¿no? Antes de ordenarnos amar de la forma que Él ama, pues nos perdona todo lo que hemos dejado de amar, ¿no? Ahí podemos ver. Así es, y como padres tenemos que entender esto, ¿verdad? Dios, mediante el sacrificio y la obediencia de su Hijo Jesús,
hoy nos impulsa, ¿sí? Hoy nos respalda, hoy nos fortalece plenamente en este ejercicio de la disciplina, hermano. Recordemos Romanos 8:31, ¿verdad? Pues si Dios está con nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿verdad? ¿Quién podrá oponerse? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Sí? Así lo declara la Escritura, ¿sí? Y ahora, luego de que nosotros estemos en este cambio, ¿verdad? De ser ese papá, ¿verdad? Que perdona, que respalda, que ama y se sacrifica, ¿verdad? Pues vemos ahora sí Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Esto nos lleva a que hoy podamos nosotros experimentar la plenitud de esas emociones tiernas, esas emociones que pues Dios produce, por supuesto son sólidas, ¿sí? Ahí en Él no hay variación, ¿sí? Él ha vencido su ira, Él ha perdonado nuestro pecado y en Él, si usted desea recibir esto, mire, hay también sanidad para todos esos años, ¿sí? Todos esos años de enojo que destruyen el alma, ¿sí? Lo que nuestros hijos necesitan de nosotros es que experimentemos la plenitud de la oferta de sanidad de Dios, ¿sí? Esta es la dinámica de ser padres. Como Dios lo ha perdonado, perdone hoy usted, perdone a su esposa, perdone a sus hijos, ¿sí? Apliquemos lo que estamos hoy estudiando, Efesios 4:32, ¿verdad? ¿Qué es esto? Tenemos que cortar de raíz con todo ese ciclo de enojo, ¿sí? Tenemos que ir a la profundidad, ¿sí? Del alma, ¿sí? Y experimentar ahí lo precioso de ese perdón y de las promesas de Dios, ¿sí? El que se nos mande a no hacer enojar a nuestros hijos es totalmente mostrarles con nuestra propia vida cómo ese enojo, nuestro enojo, puede ser reemplazado por un gozo de Dios, por un gozo bondadoso, ¿sí? Ahí es, recuerde, nosotros vamos a poner esa muestra, nosotros como papás hoy tenemos que poner ese ejemplo, ¿sí? Y nuevamente aquí estamos viendo reflejado ese significado, ese gran significado del matrimonio, ¿sí? Que crea esa atmósfera donde puede ocurrir, ¿verdad? Este ambiente donde el enojo se ha derrotado, ¿verdad? Donde hoy experimentamos como en este ambiente ese amor humilde, sacrificado y ese amor de servicio, ¿verdad? Ese amor fiel al pacto, ¿sí? Ese amor también es el que vence el enojo, ¿sí? Miren, vamos a Efesios Sí. 5:25. Los esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese mismo amor moldeado según Cristo, ese es el amor tierno que abre el corazón de los hijos y los libra del enojo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y que el Señor nos siga hablando. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de conocer, Señor, un poco más y también, Señor, de recordar, Señor, todas estas cosas. Mi Dios, muchos de nosotros quizás las hemos dejado olvidadas, Padre. Tus mandamientos, Señor. Hemos dejado pasar, Señor, y hemos querido hacerlo como algo obvio en nuestra vida, Señor. Pero todo esto lo único que ha traído ha sido dolor, ha sido ira, ha sido angustia en nuestras familias, Señor. Ha sido tiempos difíciles, Señor, a causa de no considerar lo que manda tu Escritura, Padre. Perdónanos hoy, Señor. Hoy como padres, mi Dios, te rogamos que tú nos ayudes a los papás, Señor. Hoy, Padre, te pido por los que son papás, por nuestros hermanos, Señor, que necesitamos hoy, Señor, ser renovados, Señor, estar fundamentados en tu palabra, Señor, en tus principios, Señor, para poder seguir trabajando en nuestras familias, Señor, ocupar ese lugar de responsabilidad, Señor, ser verdaderamente esos varones fieles al pacto en Cristo. Mi Dios, ayúdanos, Señor, para ser fieles a tus mandatos, Señor, a tu palabra, Señor, para que, mi Dios, podamos entregarte buenas cuentas, Señor.
una familia donde florezca ese amor, Señor, ese amor que es fiel a ti, Señor, ese amor que está sustentado solo en Cristo, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos hoy, Señor, a ser esos hombres, esos varones, Señor, que saben responder a esta tu palabra, Señor. Hombres verdaderos, creyentes, Señor, que estén dispuestos, Señor, que estemos dispuestos, Señor, a obedecer, Señor, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y Padre, sigue haciendo tu obra, renovando las familias, Señor, fundamentándolas principalmente, Señor, fundamentándolas en Cristo. Nos ponemos hoy en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.